El pecado mortal. Paz y bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que atormenta a mucha gente. Y no tendría que atormentarnos, pero sí es algo que debemos tenerle muchísimo miedo, el pecado mortal. El pecado mortal es algo tan terrible que San Francisco, que es el dulce y mínimo Francisco de Asís, cuando hace el cántico de la criatura, habla de la hermana muerte y dice: ahí si en pecado grave sorprende al pecador, si en pecado mortal sorprende al pecador, porque el pecador que lo sorprende la muerte en el pecado mortal se va para el infierno, y el infierno es eterno, no se acaba nunca. Y no crean que el infierno es solamente no ver a Dios. En el infierno los católicos sabemos por nuestra fe que hay pena de daño y pena de sentido, no ver más nunca a Dios, y el dolor físico, el dolor moral y el dolor físico perpetuo. La gente ya no habla de eso, pero en el infierno hay candela. Cristo lo dice montones de veces en el Evangelio, el mismo Jesucristo: rechinar de dientes y un fuego que no se apaga. Y cuando Jesús hablaba del infierno, hablaba de la Gehenna. Yo puedo entender perfectamente la Gehenna, porque la Gehenna era un basurero en Jerusalén donde se quemaban todos los desperdicios. Y en mi pueblo Bejuma hay a la entrada un basurero donde hay fuego perpetuo, gusanos perpetuos, hedor perpetuo, y ahí se queman los desperdicios. Bueno, si usted muere en pecado mortal, su eternidad la va a pasar en un sitio así, sin Dios, en la soledad, el frío, el dolor y la angustia absoluta. ¡Wow! Es que esta vida es un negocio y lo hacemos mal. Esta vida es un negocio para decirle sí o no a Dios. Si decimos sí, iremos a una vida sin dolor, sin angustia, sin sufrimiento, en el gozo, en la paz, en la eternidad del cielo. Pero si decimos a Dios que no, nos vamos al infierno con Satanás y sus ángeles. Busquen Mateo 25 y dice Jesucristo a los elegidos: vengan benditos a participar del reino de mi Padre preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dios creó el cielo para nosotros, pero después le dice a los condenados: apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. El infierno se hizo para Satanás, no para nosotros, pero el que escoja el infierno va para allá. Ahora, estoy agarrando hasta el tono del Padre Lorin porque estoy dando clase. Le pido que esté atento con lo que le voy a enseñar. Pecado es una palabra que viene de equivocarse, errar el blanco, y significa hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, libre y espontáneamente. Hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, algo que le desagrada a Dios. El pecado tiene que ver sobre todo con Dios, tu relación con Dios, tu obediencia o tu desobediencia a Dios. Que la desobediencia a Dios tiene malas consecuencias. Mira el mundo. Si Adán y Eva no hubieran pecado, esto sería el paraíso terrenal. Pero como dice la palabra de Dios, por la envidia de Satanás entró el pecado en el mundo. Por eso él se le llama el padre de la mentira, de la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? Que vamos a obtener felicidad apartándonos de la palabra de Dios. Que no me estoy refiriendo solamente a la Biblia, sino a la palabra de Dios que está en tu conciencia. Porque Dios te dio el libre albedrío, la libertad absoluta y la conciencia, por la cual tú distingues el bien del mal. Y eso es algo natural que Dios lo puso en ti. O sea que la brújula del bien y el mal tú la tienes en tu corazón. Por más que te influya la sociedad y todo, siempre en el fondo está la brújula del bien y el mal, viva dentro del corazón, la conciencia. Entonces, para que haya un pecado, tiene que haber 3 factores. Y quiero aclararte que un pecado puede ser mortal, definitivo, o venial, que te entibia, que te hace tibio, que te hace no vivir en la plenitud del cristianismo, de la gracia. Es un pecado leve. Eso lo define la materia. Ya te voy a explicar eso. Primero, para cometer un pecado incluso venial, tienes que darte cuenta. Tienes que estar consciente. Y tienes que ser libre de condicionamientos totales. Por ejemplo, en China, en la antigüedad, cuando éramos perseguidos los cristianos en China, pisar un crucifijo es pecado, es materia grave. Pero entonces a los pobres chinos, cuando los capturaban sus enemigos, le tatuaban la imagen del crucifijo en la planta del pie, lo cual era muy doloroso.
Pero ese cristiano cada vez que pisara iba a pisar un crucifijo. ¿Era pecado mortal cada pisada? No, porque él no quería pisar el crucifijo, él tenía que caminar. Él no era libre. ¿Me entiendes la cosa? Si una persona, por ejemplo, un acto impuro es un pecado grave, pero si una persona es sometida a un acto impuro por una persona que la abusa, que la viola, eso no es pecado porque la persona no es libre. No quería hacerlo, ¿no? Yo siempre pongo un cuento un poco cómico de que yo salgo de cacería y veo un animal detrás del monte y pienso que es un jabalí, disparo, lo mato y era mi suegra. No, yo no tenía intención de matarla. No, aunque es grave matar a la suegra de un disparo, yo pensaba que estaba matando un jabalí, lo juro. Entonces, ahí está la psicología, el pecado por dentro. Y tenemos que aprender esto porque en el examen de conciencia y cuando vamos a revisar nuestra vida espiritual, tenemos un poco que ser jueces de nosotros mismos. Y si no estamos muy claros, por eso hay que acudir al confesor y decirle: Padre, mi situación es esta. Y el Padre te ayudará a discernir si cometiste un pecado grave o no. Esa es parte de la dirección espiritual. Entonces, apréndete esto. Tienes que tener conciencia, libertad y materia. Tú tienes que saber lo que haces. Por ejemplo, un sonámbulo no sabe lo que hace. Y si yo salgo sonámbulo con un cuchillo y agredo a una persona, eso no es pecado mío, porque yo estaba dormido. O una persona bajo una droga muy fuerte hace algo y no es pecado porque no tiene conciencia. Libertad que no te estén forzando. Y a veces no nos fuerzan personas, sino condiciones. Por ejemplo, hay enfermedades psicológicas como la cleptomanía. El cleptómano se siente incompleto y vive robando. Está aquí conmigo, me roba esta virgencita, me roba la Biblia. Entonces su responsabilidad está condicionada. Un cleptómano tiene que aprender a dominarse y, aunque le dé muchas ganas, tratar de no robar. Este es un tema muy profundo de moral, pero tenemos que aprenderlo. Espero ser claro en esto. Pero el pecado mortal, que es muy terrible porque nos quita la vida de Dios, nos quita la gracia y nos quita la eternidad, tiene que ser en primer lugar materia grave. Y uno tiene que percibir lo que es materia grave. Por ejemplo, el adulterio. El tener relaciones sexuales con una persona casada, o el casado que quiere tener relaciones sexuales con una persona que no es su pareja del matrimonio. Eso es pecado grave. Por ejemplo, la corrupción. Robarse un lápiz de la empresa es un pecado venial. Pero que yo desvíe unos fondos de la empresa que eran para la acción social de los obreros y lo pase a una cuenta mía, eso es pecado grave. Robo. Y de eso tenemos mucho en nuestra sociedad. Y por ejemplo, el abandono de la misa, pero consciente. No es que me llegó una familia que tenía 20 años que no la veía y me sentí con tantas dudas porque no los iba a volver a ver y no tuve fuerza para decirles me voy a misa. Ahí está un poco de condicionamiento, ¿sí o no? Pero yo este domingo vi, ya son las 4, la misa es a las 6. Están pasando la saga de Harry Potter, la estoy viendo por 10ª vez, pero estamos juntos finalizando el cáliz de fuego. Yo quiero verla completa y desprecio la misa por ver la saga completa de Harry Potter ese domingo. Ahí hay un desprecio, si eres un católico consciente. Entonces tienes que darte cuenta de cuando hay pecado mortal. ¿Y qué pasa cuando hay pecado mortal? Santa Teresa de Jesús dice que el alma de nosotros es como un castillo de cristal, todo lleno de luz cuando Cristo está dentro. Pero imagínate un castillo de cristal todo lleno de luz que sale del bombillo que tiene en el centro y que el bombillo se apaga. Se quema el bombillo, que se convierte en un castillo de tinieblas. Y así el alma nuestra, cuando pierde a Dios, se convierte en un castillo tenebroso. Y te voy a decir una cosa que te va a hacer temblar, a mí me hace temblar. Tú puedes cuando quieras cometer un pecado mortal, pero tú no te puedes arrepentir. Si Dios no te da una gracia especial, si el Espíritu Santo no viene a ti con una gracia que Dios no está obligado a darte, no está obligado a dártela, tú no te salvas más. Si el pecado mortal es una cosa donde el hombre puede entrar, pero no puede salir por su fuerza, sin la ayuda de Dios.
Por eso la Virgen nos dice tanto en Fátima que recemos por la conversión de los pecadores, porque ellos no pueden salir solos. Hay que ayudarlos rezando por ellos. Cristo reza por nosotros. Mira, Pedro iba a cometer un pecado mortal. Iba a negar a Cristo 3 veces cuando él estaba siendo juzgado en el Sanedrín. Tal vez Dios en su plan pensaba que Pedro fuera el compañero de Jesús en vez de Dimas o Gestas en la cruz, y que Jesús hubiera muerto con un miembro de su iglesia ese día. Pero Pedro se negó al plan de Dios y renegó de Cristo, dice, con maldiciones. Y Jesús le había dicho antes: Pedro, Satanás ha pedido permiso. Porque esto es bonito saberlo. Para cada tentación que nos somete Satanás, tiene que pedirle permiso a Dios. Satanás ha pedido permiso para cribarte como el trigo, para aventarte como la semilla del maíz en el pilón. Pero yo he rezado por ti, Jesús le dijo. Y yo quiero que tú sepas que Jesús, nuestro Salvador, reza por nosotros y pide al Padre la gracia para que salgamos del pecado mortal. Pero como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y tú tienes que dejarte mover al arrepentimiento, del que hablaremos en otro programa. Movido por el arrepentimiento, salir del pecado, que el arrepentimiento es una gracia inmensa de Dios. Te voy a decir una cosa para que la entiendas. Cuando un sacerdote le llega a alguien en pecado mortal, yo realmente no sé qué es más milagro: convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, o perdonar un pecado mortal. Llega una persona y dice: mire, padre, yo voluntariamente, porque yo quise, porque no me quería fastidiar la vida con otro hijo más, yo me hice un aborto. Y yo en mi corazón sabía que eso era malo, pero decidí no pensar en Dios en ese día. Y estoy sinceramente arrepentida. Pues en ese momento en que yo le digo a esa persona: yo te absuelvo de todos tus pecados, es como si Cristo la volviera a bautizar. Y esa persona se borra el pecado para siempre. Para siempre. Por eso es tan maravilloso el sacramento de la confesión. Y entonces, en el momento en que la persona se arrepiente y va al sacramento, o se arrepiente y no puede ir al sacramento, pero se arrepiente sinceramente, Dios hace como una nueva creación de la persona y ya no va para el infierno. ¿Tú entiendes de qué se trata lo de confesarse? No es ir a contarle al padre: ay, padre, tengo problemas con mi suegra, ella es una persona insoportable y tóxica. Eso lo puedes hablar con tu coach. El gran milagro de la confesión es que se te da el perdón del pecado mortal. Y el pecado venial no te lo tomes a juego, porque el pecado mortal va como preparando, el venial va preparando el camino al pecado mortal. Te va debilitando, y de manera que cuando en una batalla no estás preparado y caes. Por eso no tenemos que aspirar a una vida sin pecado. Y por eso es bueno que nos revisemos la conciencia frecuentemente. Están los 7 pecados capitales: la envidia, la pereza, la soberbia, la ira, la gula. Esos pecados que en muchos de nosotros son características y nos las tomamos como chistosas. No. Dice la palabra de Dios en el libro de Job que la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Hay que estar luchando. Pero no un servicio militar en el campamento, un servicio militar en plena guerra, como están ahora en este momento los ucranianos, los rusos, los palestinos y los israelíes, peleando cuerpo a cuerpo. Así es el servicio militar que tenemos que hacer en esta vida, luchando contra el pecado, buscando, pidiéndole a Dios sinceramente. Por eso el Padre Loni nos invitaba: cada noche examina tu conciencia y ve qué hiciste que no le agrada a Dios. La pregunta es muy sencilla para saberlo: ¿Jesús hubiera hecho eso que yo hice? Hoy comí y me provocó y comí más, y ya había comido y sirvieron más y me lo serví gula. ¿Cristo hubiera hecho eso? ¿Cómo comía Cristo? Hoy hablé del prójimo y dije: bueno, siento que no te lo debería revelar, pero esa persona es esquizofrénica. Tú tenías que dar esa información. Tú tenías que violar el secreto de la vida de esa persona. Era necesario. Cristo lo hubiera violado así, conversando con cualquiera. Eso es pecado grave. Entonces, cuando uno ve sus pecados, uno le dice al Señor: Señor, perdóname. Humildemente, perdóname. Nos dice la Biblia que cuando Pedro se cruzó la mirada con Jesús, después de negarlo, lloró amargamente.
Y tal vez nuestro corazón, nuestra personalidad es tan fría que no vamos a llorar con lágrimas de los ojos. Pero a menos que por conciencia lloremos con lágrimas del corazón. Y cuidemos nuestra conciencia, hermanos. Por eso hay que leer el catecismo, leer la palabra, instruirse. Porque dice la Biblia una frase en Isaías que es terrible: maldito el pueblo que aprendió a llamar bueno lo malo y malo lo bueno. Y usted y yo vivimos en ese pueblo, ¿sabe? En ese pueblo maldito donde se llama bueno. ¡Ay, qué vivo es! Mira, qué vivo es. Se sacó ese dinero y se fue para el extranjero. ¡Wow! Y a mí se me ofrece y yo también lo haría. Llamas malo lo bueno, bueno lo malo. ¡Ay, qué tonto! Mira, estuvo trabajando en el gobierno todos esos años y ahora tú lo ves con esa pensioncita, habiendo podido esa oportunidad de enriquecerse, la perdió. No llames malo lo bueno. Pídale al Espíritu Santo que te ilumine. Espíritu Santo, ilumínanos. Ayúdanos a ver lo que es pecado y a salir de él con la humildad y una buena confesión. Finalmente, del pecado mortal se sale por abajo, ¿viste? Nunca se sale por arriba ni de frente, ni de lado ni de lado, ni para atrás. Sales por abajo, humillándote, diciendo: Señor, metí la pata. Perdóname, levántame, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, desde lo hondo. Y el que se arrepiente, Dios lo perdona. Ahí te dejo con él para que hables de esto. Dios te bendiga. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. Ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera de las redes sociales que ves en pantalla. Visita nuestra página en internet y no te olvides de orar por nosotros. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.